No me extiendo más, les presento ya al primer invitado de esta mañana. El encargado de romper el fuego es Rafael López Martín, es socio del Departamento Laboral de Garrigues y es una de las 3 personas que va a hablar hoy de felicidad laboral. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Lo es tuyo. Bueno, buenos días y lo primero agradecer a Geocan la invitación y que tenga la generosidad de invitar nuevamente por tercer año consecutivo a un profesional de mi firma, de Garrigues Abogados. Agradecer especialmente la calidez de la acogida con la que me ha acogido estos días en Canarias su presidente, Ignacio Logendio, y sumarme a la felicitación y al reconocimiento que por parte de las personas que me han precedido en el uso de la palabra hay que dedicar a esa auténtica máquina de la organización que es Ana Alves. Que este éxito de convocatoria y este éxito de organización sin duda tiene detrás muchas horas de trabajo y de buen trabajo y siempre con una sonrisa, y es de reconocer a Ana Alves y a su equipo, y también meto a Santiago en el mismo paquete. Lo primero que me quería, en fin, que tengo un poco que medio justificar, es que hace un abogado, un asesor jurídico laboral de empresas, un abogado laboralista que hace en un congreso sobre la felicidad en los recursos humanos, porque compartirán ustedes conmigo que los aspectos que toca un abogado laboralista, como podría ser los que toca un inspector de trabajo o como podrían ser determinadas autoridades públicas relacionadas con el mundo de relaciones laborales, no se asocian per se a las buenas noticias, al aspecto agradable de los recursos humanos. Es más, muchas veces se asocian a lo desagradable, ¿no? Y podemos hablar, hay un régimen disciplinario para empresas, un régimen disciplinario para trabajadores, reestructuraciones de empresas, despidos colectivos, negociación conflictiva de convenios colectivos, huelgas, cierres patronales, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es una realidad que existe, que ustedes viven día a día en su trabajo como directores de recursos humanos, y que también hay que, de alguna manera, intentar darle la vuelta para poder hablar de felicidad de los recursos humanos desde el punto de vista de las relaciones laborales, desde el punto de vista de un abogado, como en este caso soy yo. Y en eso, partiendo de este serio hándicap, lo que pretendo es, con humildad, no aburrirles, y no dar una charla de abogado para otros abogados o de abogado para otros operadores jurídicos, sino intentar, partiendo de mi experiencia y de mis lecturas para preparar esta ponencia, intentar hacerles mi intervención lo más amena posible, y para eso voy a intentar huir de citar artículos legales o la última sentencia sobre tal o cual materia. Lo primero que me preguntaba, y el objetivo un poco que me planteaba, es intentar, desde la perspectiva legal y de las relaciones laborales, centrar el tema de la felicidad como factor de éxito de las empresas. Y para ello me voy a ir haciendo una serie de preguntas retóricas para que nos permitan desarrollar, a mí y a ustedes espero, reflexiones oportunas sobre cómo centrar este tema tan ambivalente que hoy nos trae aquí y que organiza y sobre el que pivota este encuentro, como es la felicidad como factor de éxito de los recursos humanos. Lo primero que me preguntaba, sencillamente, era una enmienda a la totalidad. A los abogados, por definición, nos enseñan a ser escépticos y críticos con todo, y la primera pregunta es: ¿cabe hablar de felicidad laboral? ¿Cabe hablar de felicidad de los recursos humanos? ¿Cabe hablar de felicidad dentro del trabajo? ¿O per se son conceptos incompatibles, que no caben en la misma frase de una forma positiva, ¿no? Y para eso tenía pensado enseñarles, exhibirles un vídeo que teníamos preparado. Es un vídeo del que me acordé de un compañero del despacho, se llama Juan Ignacio García, que es el socio responsable de Garrigues en Marruecos, trabaja en la oficina de Casablanca, y con ocasión de sus 25 años de la firma, pues se le dio un pequeño homenaje en una junta de socios y se le grabó un pequeño vídeo, una pequeña entrevista en tono de humor sobre el trabajo. Y el vídeo es cortito, pero me gustaría que empezáramos por ahí. Aprovecharé para llevarle a nuestro
aprovecharé para llevarle a nuestro compañero José Ignacio García una buena maza de jamón 5J, que lleva al hombre comiendo dátiles y cuscús no se sabe ya cuánto tiempo. Qué lastimica de nuestro Humphrey. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Bienvenidos a Casablanca. Trabajar es un castigo bíblico desproporcional. Desproporcional. El trabajo viene de tripalium, que eran 3 palos en la antigua Roma, en los que se daba un rey para azotarlos. Pues imaginar, como hay que purgar el castigo bíblico, pues creo que el despacho es bastante agradable. Está bien. Trabajas sentado, no te da el sol. Y lo mejor, aunque sea un tópico que se repite mucho en la gente, lo más agradable yo creo que es sentirte rodeado de gente que en general es mejor que tú y a la que no puedes fallar. Y eso es lo grande. Lo que recuerdo con más cariño es el trabajo cotidiano, el día a día. Ir sacando las cosas y haciéndolas. Es la clave de este oficio, ¿no? Es más. El primer día del despacho no me enteré de nada de lo que me decía. Nada. Sigo sin enterarme de nada, ¿eh? O sea, en ese sentido, los 25 años me han salido de todo. A Marruecos no fui voluntario. No conocía el país, nunca había estado. Pero claro, si lo conoces no tiene gracia. Pues me apunté sin conocerlo y me arrepiento. El derecho en Marruecos es bastante parecido al español por la influencia francesa de la época del protectorado. El ejercicio es muy diferente. Cuando me jubile no voy a hacer nada. Es lo que más me gusta, no hacer nada. Y soy muy ambicioso. Soy muy ambicioso porque hay muchísimas cosas que no voy a hacer. José Ignacio, felicidades por tus 25 años. السلام عليكم مرحبا بكم في الدار البيضاء. José Ignacio, felicidades por tus 25 años. Bueno, me quedé, cuando estaba preparando esta ponencia me acordé del compañero Juan Ignacio, porque de los socios que ese año cumplían 25 años en la firma, pues como 10 o 12, fue el único que a la pregunta ¿qué harás dentro de 25 años? Dijo, no voy a hacer absolutamente nada. El resto de todos se veían trabajando dentro de 25 años, es decir, se veían con 75 años y trabajando, ¿no? Con lo cual, en fin, creo que venía al caso. Y los abogados ya sabéis que nos gusta mucho jugar con las palabras e investigar el origen etimológico de las palabras, ¿no? Y Juan Ignacio, José Ignacio nos decía que trabajo viene de tripalium, de un instrumento de tortura romano. Luego, muy feliz, al menos la palabra trabajo no parece que sea, ¿no? Es más, si pensamos en el momento del retiro del trabajador por razón de edad, en el momento de la jubilación, investigamos qué significa el origen, dónde está el origen etimológico de jubilación, viene del latín jubilare, que literalmente significa gritar de alegría. Luego, cuando se acaba la vida laboral, lo que se espera del trabajador es que grite de alegría, pues parece que no se asocia mucho, al menos históricamente, a la felicidad, esa etapa previa de la vida, esa etapa laboral. También, para que comprendamos el reto que hoy nos trae de qué nos vamos a encontrar fuera, sobre si la gente, nuestras plantillas, asocian o no asocian per se felicidad al trabajo, también las lecturas de este verano, me llamó la atención un libro pequeñito, un opúsculo de este autor marxista, Paul Lafargue, que tiene un libro titulado El derecho a la pereza. Este autor, además de ser marxista, estaba casado con una de las hijas de Carlos Marx, por tanto era el yerno de Carlos Marx, y hablaba de que una extraña locura se había apoderado de las clases obreras, ¿no? De las clases obreras, y que esa extraña locura era la responsable de las miserias sociales e individuales más graves, ¿no? Esa extraña locura era el amor al trabajo, la pasión por el trabajo, ¿no? Y lo consideraba como un mal a erradicar. Es más, hablaba de 5 razas malditas en la humanidad por su amor al trabajo, por su necesidad orgánica, decía, al trabajo. Y hablaba de los auvernenses en Francia. Auvernia es una región central de Francia, de los escoceses, a los que llamaban los auvernenses de las Islas Británicas. En el caso español hablaba de los gallegos, como la raza maldita por su amor al trabajo.
En Alemania citaba a los pomeranios y en Asia a los chinos. Y yo me preguntaba, preparando esta charla, digo, bueno, nuestros amigos de Geocán, nuestros amigos canarios quizás aspiran a ser la sexta raza maldita por su amor al trabajo, por intentar ser feliz al trabajo. Bueno, esto, aparte del chascarrillo y aparte de la solución mágica que nos daba Paul Lafargue para evitar con esta plaga del amor al trabajo, del trabajo feliz, era limitar la jornada diaria de trabajo a solo 3 horas. Como entiendo que ustedes no estarán dispuestos a asumir esa limitación y buscar la felicidad por esa vía, lo que quiero es hacerles ver, tanto con el vídeo de mi compañero como con la cita de este autor, es que de saque, de inicio, fuera de estas salas, si hablamos con cualquiera de nuestras plantillas, hablamos en la calle para intentar impulsar, trabajar, profundizar en la idea de la felicidad en el trabajo, la felicidad como factor de gestión de recursos humanos, de principio nos vamos a encontrar casi un rechazo o una idea, una conciencia inicial de justo lo contrario, del trabajo, no ya, a lo mejor no tanto ya como castigo bíblico, pero sí el trabajo como mal necesario para buscar la subsistencia y residenciando, buscándose la felicidad, no tanto dentro del trabajo, sino fuera del trabajo. Por tanto, el reto de hoy es importante. Si pensamos buscar las claves, las fórmulas, buscar experiencias para buscar la felicidad dentro del mundo laboral, dentro del trabajo. La siguiente pregunta que me hacía como abogado, y desde la perspectiva legal, es: ¿tienen las empresas el deber, la obligación legal de procurar la felicidad de sus recursos humanos? Además de cumplir con la legislación laboral, de cumplir con la legislación de seguridad social, de cumplir con la legislación de prevención de riesgos laborales, de prevención del delito, de tratamiento de datos de carácter personal, de igualdad efectiva de hombres y mujeres, además de toda esa serie de normas que se imponen a las empresas y se imponen a los directores de recursos humanos, cabría hablar también de que sería un deber legal buscar esa felicidad por cualquier causa o sustento como concepto legal, pues de suerte que no solo tendríamos obligación de tener un plan de prevención de riesgos laborales o un plan de prevención de delitos o un plan de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sino que habría que empezar a trabajar, por así decirlo, en una suerte de plan para la felicidad de nuestra plantilla. Bueno, para que no cunda el pánico, de momento no estamos hablando dentro de la exigencia legal, no es esta una exigencia legal y bueno, es el punto de partida que nos da más flexibilidad en esta jornada para decidir qué hacemos o qué no hacemos con el factor felicidad en los recursos humanos. Y en este sentido, también, como abogado, ¿no?, quiero llamar la atención sobre si merece la pena evitar o caer en la tentación de consagrar la felicidad como un factor relevante para la empresa y dar el paso e incorporarle algún tipo de documento interno de la propia empresa o algún tipo de documento incluso al que se le quiera dar algún tipo de valor obligatorio, ¿no?, a esa declaración de que la empresa perseguirá la felicidad de sus recursos humanos. El papel sabemos que lo aguanta todo y con esto me venía a la memoria textos legales antiguos del Estado liberal. Por ejemplo, en la Constitución de Cádiz se decía que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Y en la Constitución de Cádiz la nación era el conjunto de todos los ciudadanos españoles de ambos hemisferios. Luego, el gobierno se consagraba a esa felicidad de los españoles. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que para los que estén familiarizados con el sistema constitucional norteamericano, tiene valor constitucional, se establece que los 3 derechos inalienables de todo ciudadano que están por encima de cualquier otro derecho y obligación son 3: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El hecho de que incorporemos la felicidad a documentos de la empresa, per se no significa que la situación vaya a mejorar, sino que probablemente la clave esté más en el mundo de los procesos, en el mundo de la filosofía y en el mundo del enfoque de los asuntos. La tercera pregunta que me hacía es, cuando hablamos de felicidad como factor de éxito de los recursos humanos, se entiende que de la empresa, ese ente abstracto e impersonal que como el Estado es la empresa, es decir, no es una persona física, no es un ser humano,
realmente es más fácil identificar la felicidad aplicada a un sujeto, a una persona con nombres y apellidos y con sus propias circunstancias. Y creo que merece la pena cierto individualismo metodológico en el sentido de decir, cuando hablamos de felicidad en los recursos humanos, de felicidad laboral, ¿a la felicidad de quién nos estamos refiriendo? Porque no es lo mismo hablar de la felicidad de la plantilla en su conjunto que a la felicidad de solo una parte de la plantilla, que a la felicidad de los mandos intermedios, que a la felicidad del comité de dirección, que a la felicidad de ustedes, del director de recursos humanos, que a la felicidad del consejo de administración o que a la felicidad del accionista. Según donde pongamos el foco, las conclusiones que alcancemos y los medios para alcanzar ese objetivo probablemente sean distintos. Y le voy a poner dos ejemplos de la importancia de dónde ponemos el foco, porque a veces incluso si pretendemos hacer felices a una parte de estos grupos de interés que orbitan en torno a la empresa, puede ser que hagamos infelices a otra distinta o que estemos perjudicando otros objetivos. Les cito un caso real de un cliente mío que tuvo la suerte o la feliz idea ya por la década de los 90 firmar en su convenio colectivo una cláusula como esta, que básicamente lo que recogía era el derecho del trabajador que se jubila bien por jubilación o por incapacidad permanente, a que su puesto de trabajo sea ocupado por uno de sus hijos. Y por tanto se establece como política de selección de la compañía ese vínculo familiar, que en algunas empresas lo habrán vivido ustedes, es una tradición no escrita, pero que se cumple, una suerte de costumbre con cierto valor jurídico o sin él. Y en algunos casos pues, nos encontramos hasta este tipo de normas paccionadas escritas donde se establece esta política de selección. Eso, si ustedes mañana lo hacen en su empresa, ¿va a hacer feliz a su plantilla con carácter general y además con carácter inmediato? Pues probablemente sí. Los trabajadores pueden llevarse una alegría si ellos perciben que tienen el derecho, que la empresa les reconoce el derecho de que cuando causen baje la empresa, su puesto lo va a ocupar uno de sus hijos. Por lo tanto, sería una medida positiva, incluso cabría hablar de que fomenta la fortaleza de los vínculos entre las familias de los trabajadores y la propia empresa. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia después de casi 30 años de aplicación de esta cláusula? La experiencia es que esto está muy bien para esa primera percepción de los trabajadores, pero esta política es contradictoria con una política de selección de personal, de selección del mejor profesional. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos razones que constatan estos casi 30 años de experiencia en esta empresa. La primera, si un trabajador que se sabe titular de esa suerte de derecho casi hereditario, de que su puesto sea cubierto por uno de sus hijos, y ese trabajador tiene varios hijos, ¿a quién tenderá a destinar y a colocar en su empresa? Pues la experiencia lo que nos dice es que intenta colocar al hijo más débil, en el sentido de más débil en cuanto a su capacidad de colocación en el mercado, su capacidad de colocación libre como profesional, que por su entusiasmo, por su maestría, es capaz de encontrar un puesto de trabajo distinto en una empresa distinta en condiciones de mercado. Por tanto, intenta de alguna manera proteger a ese trabajador menos hábil desde el punto de vista de la maestría o con menos entusiasmo por hacer carrera en el mundo laboral. Y por otro lado, también se detecta que este sistema tiene una grave falla cuando la motivación del trabajador que ingresa a la empresa porque se sabe titular de esta suerte de derecho hereditario de ocupar el puesto de trabajo que ocupó su padre, no tiene la misma motivación para su desempeño que el trabajador que ha sido contratado por su entusiasmo, por su maestría, por su saber hacer. Por tanto, pasados los años, la empresa tiene un problema y la felicidad de los trabajadores ha ido en detrimento de la felicidad del Consejo de Administración, de la felicidad del Comité de Dirección, que no quiere aplicar esta cláusula y que entiende que es una rémora para el futuro de la empresa. Y otro caso también de intereses contrapuestos, y que nos hace pensar en dónde tenemos que poner el foco para hablar de felicidad. No sé si ustedes han tenido la suerte de participar en alguna sesión de algún consejo de administración de cualquier empresa, especialmente si es familiar. Yo lo viví en una empresa familiar en la que se discute bien la creación o bien el pago de un sistema de retribución variable, de un bonus a los empleados, a todos o a parte de ellos, o a los directivos, a mandos intermedios, a toda la plantilla. Se discute el pago o la creación de ese sistema.
Si eso se delibera en el Consejo de Administración, donde hay consejeros que son accionistas además, que son miembros de la familia, si es una empresa familiar, pues esa deliberación puede acabar con relativa facilidad en una situación conflictiva, porque se visualiza por parte del accionista, por parte del consejero, que esa retribución variable, por así decirlo, se financia o va contra el potencial dividendo, contra el potencial beneficio de la empresa. Por tanto, felicidad de unos no tiene por qué significar la felicidad de otros y a veces incluso es contradictorio y merece cierta reflexión que aclaremos a qué nos estamos refiriendo. Decía Ortega que hay tantas realidades como puntos de vista y que el punto de vista crea el panorama. En nuestro caso, ¿cuál es el reto del director de Recursos Humanos? Contar con todos y cada uno de los puntos de vista, con cada trabajador, con cada grupo de trabajadores segmentables, con cada grupo de interés, con el comité de dirección, con el comité de empresa, con el consejo de administración, incluso hasta con los clientes. Contar con todo eso, fijarse no solo en los árboles, fijarse en el bosque, también en los árboles, y el reto es verdaderamente complejo y en este punto probablemente sea apasionante, ¿no? Y desde esa perspectiva tiene todo el sentido que hoy estemos aquí. Lo siguiente que me preguntaba, también fruto de mi experiencia como abogado que asesora a empresas, especialmente con los clientes más antiguos, con los que llevo más años trabajando, se da una realidad empírica según la cual, y a título de eslogan y para que ustedes lo comprendan, entiendo que solo el 10% de la plantilla genera el 90% de los problemas que están en la mesa del director de Recursos Humanos. Es decir, que cíclicamente el mismo trabajador o el mismo perfil psicológico de trabajador acaba generando una queja, una reclamación o un conflicto que acaba en la mesa del director de Recursos Humanos y que le obliga a tomar decisiones para apaciguar o para reconducir ese conflicto, esa queja o esa reclamación. Nunca me había planteado esto a qué se debía, pero bueno, las lecturas del verano yo creo que me han dado un poco de luz al respecto. Bertrand Russell, el Nobel británico, tiene un libro muy interesante, no es largo, titulado La conquista de la felicidad. Pues bien, este autor hablaba de la figura que él identifica como la manía persecutoria, pero no manía persecutoria en el sentido patológico, en el sentido psiquiátrico, sino una manía persecutoria mucho más pedestre, mucho más organizativa, mucho más social y en el que todos podemos reconocer a ciertas personas que tienden a caer en este camino de sufrimiento, ¿no? Y hablaba de la figura de ese sufridor que se siente víctima de todo tipo de ingratitudes, malos tratos, atropellos, traiciones, ¿no? Esta persona que va contando cómo le va de mal en la vida con estas cosas y cómo le trata de mal la vida, en principio no cuenta cosas per se inverosímiles, suele ser creíble lo que cuenta. Y los oyentes de inicio le suelen dar credibilidad y genera empatía, ¿no? Y ganas incluso de apoyarlo y ayudarlo. Pero dice Russell que lo que empieza a despertar sospechas es cuando el sufridor habitual, con el paso del tiempo, señala un alto número de personas ingratas y que le han traicionado a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, que por así decirlo hay personas que tienden a ser especialmente sufridoras, especialmente al tener encontronazos, sentirse traicionado. Ese perfil de personas es el que yo creo que está en buena parte, no en todo, pero en buena parte de las quejas, los problemas, las reclamaciones que acaban en la mesa del director de Recursos Humanos cuando tenemos a un trabajador con este perfil, ¿no? El ejemplo más extremo de sufridor es el caso del acoso laboral, pero no del acoso laboral real, la situación de hostigamiento que intenta con finalidad de anular la persona y la capacidad profesional del trabajador, que en esos casos existe y como tal es el ejemplo supremo de infelicidad laboral. Me refiero al caso del trabajador que yo llamo el acoso laboral vivenciado, y sobre esto tenemos muchas sentencias y a quien quiera, pues no tengo inconveniente por supuesto en compartirla. En esto los psicólogos y los psiquiatras nos han enseñado a los operadores jurídicos, a los jueces, a los inspectores de trabajo, a los abogados, nos han enseñado que hay determinados casos en los que un trabajador se siente agraviado, se siente ofendido
por sus superiores, por sus compañeros, por la empresa en su conjunto, a veces hasta el punto de presentar la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo, o pedir ante los jueces la resolución indemnizada de su contrato de trabajo, o pedir una indemnización por daños y perjuicios, y en el procedimiento, a través de las pruebas periciales oportunas, psiquiátricas, psicológicas y los reconocimientos, se llega a la conclusión, y en eso nos enseñan los psicólogos y los psiquiatras, que el acoso laboral ha sido vivenciado, ha sido vivido como real por el trabajador, lo ha sufrido como tal, lo ha compartido con su familia, lo ha compartido con sus amigos y está plenamente convencido de que es una víctima del acoso y, sin embargo, no se han dado los elementos fácticos del propio y constitutivo del acoso laboral. Es decir, no ha habido acoso laboral, ha habido otras cosas. Habrá habido decepción o frustración de expectativas, conflictos interpersonales, enfrentamientos interpersonales como pueden ocurrir dentro o fuera de una empresa, pero no ha habido esa situación de hostigamiento o de acoso. Pues bien, ese caso existir existe, la sentencia nos lo enseña, la experiencia en el despacho también nos lo enseña y se lo pueden ustedes encontrar en su práctica profesional. Y sin llegar al ejemplo del acoso laboral vivenciado, sí que se van a encontrar a este sufridor habitual que le genera cíclica y crónicamente ciertos conflictos o ciertos problemas que resolver. ¿Qué hacer con estos perfiles profesionales, con estos perfiles psicológicos? No hay solución mágica desde mi punto de vista, porque el director de Recursos Humanos en principio está ante una disyuntiva inicial, que es, uno, prestar crédito a la reclamación, a la queja, al agravio, pensar que es cierto, que es verdadero. Por tanto, si se le presta crédito, de alguna forma se está fomentando, se está apoyando, se está reforzando esa conducta, con lo cual hoy el conflicto será con este tema, con este compañero, con este superior, dentro de un tiempo será otro distinto, con otro compañero, con otro superior o con el mismo probablemente. Y sin embargo, si el director de Recursos Humanos, después de estudiarlo, el caso detenidamente, llega a la conclusión que no hay sustento para esa reclamación, para ese agravio, para ese sentimiento negativo de infelicidad y se lo niega al trabajador y no le da credibilidad, el trabajador, la experiencia me dice que lo va a vivenciar como un acto de agresión más en sí mismo y por tanto va a reforzar su idea de que el mundo está contra mí, incluida la empresa. Por tanto, tampoco hay soluciones mágicas ante esta disyuntiva. En este caso, probablemente el papel o el rol del director de Recursos Humanos sea más un arte que una ciencia y no es fácil de lidiar con ello. Quería hablar también si de alguna manera cabe hablar o no de una suerte o una especie de infelicidad sindical. Muchas veces yo me encuentro en mi trabajo a directores de recursos humanos, jefes de personal, directores generales que a veces están al borde de la desesperación o bastante quemados, por así decirlo, y por que ustedes me entiendan, de su relación cuerpo a cuerpo con el comité de empresa o con el sindicato que tiene presencia en su empresa. Esa mala relación o esa infelicidad puede tener diversos orígenes y no es fácil mencionarlo todo, ¿no? En primer lugar, yo les invito a ustedes cuando se sienten en una mesa de negociación o tengan un diálogo con los representantes legales o sindicales de los trabajadores de su empresa, les invito a que identifiquen dos tipos de perfiles sindicales distintos, en cuanto a organización sindical y en cuanto a persona, en cuanto a líder sindical que interactúa con ustedes. Esos dos perfiles pueden ser, de alguna manera, el primero, el que yo he llamado no, hay literatura también sobre esto, sindicalismo dialéctico que está basado en la filosofía marxista, en la filosofía de la lucha de clases, en la filosofía de la conquista de los derechos de los trabajadores frente al empresario, entre comillas, explotador, y por tanto ese tipo de sindicalismo suele ser relativamente más conflictivo y además suele encaminar su negociación hacia una negociación competitiva, de manera que lo que consigue el trabajador de mejora de sus condiciones laborales es porque son recursos que se detraen, se arrancan o se conquistan a ese empresario, entre comillas, explotador. O si el sindicato gana poder dentro de la empresa es porque está restando poder al poder de organización y dirección de la empresa. El segundo sindicalismo sería un sindicalismo de tipo armónico, cita la literatura, yo lo podría llamar también de tipo constructivo,
que se basa en una especie de simbiosis, ¿no? Ve la relación laboral como una simbiosis en la que tiene que ganar la empresa y tiene que ganar el trabajador. Si gana el trabajador, ganará la empresa, y si gana la empresa, ganará el trabajador. Este sindicalismo es mucho más constructivo, lógicamente, suele enfocar las negociaciones no de forma competitiva, de lo que gana uno pierde otro, sino de forma colaborativa, y se intentan fijar terrenos de negociación donde de las dos partes pueden salir ganando, las dos partes pueden tener un acuerdo equilibrado y las dos partes puedan verse beneficiadas. Evidentemente es mucho mejor encontrarse con el segundo tipo de sindicalismo que con el primero. A veces nos vamos a encontrar con fórmulas mixtas, negociaciones que empiezan siendo dialécticas y conflictivas y competitivas y acaban siendo colaborativas o armónicas. Incluso la misma persona, el mismo líder sindical, con el tiempo va evolucionando. Normalmente suelen empezar con planteamientos sindicales, en su juventud, planteamientos sindicales más dialécticos, más de conquista, y con el tiempo y la experiencia les va llevando a reflexiones sobre la necesidad de construir más que negociar competitivamente. La crisis que nos ha traído en materia sindical nos ha traído de alguna manera un cuestionamiento de los sindicatos tradicionales, los sindicatos de clase en España, de UGT y comisiones obreras, que de alguna manera, aun teniendo en su génesis una filosofía marxista, una filosofía dialéctica y por tanto cierta propensión a llevar las relaciones laborales y la negociación colectiva hacia el ámbito competitivo, hacia el ámbito del conflicto social, la experiencia nos dice que en muchos de los sectores habían evolucionado hacia planteamientos mucho más constructivos, planteamientos mucho más colaborativos y planteamientos de ganar-ganar, la empresa gana, gana el trabajador. Un ejemplo de eso sigue siendo la industria del automóvil en España y cómo se mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores de esa industria y al mismo tiempo se mantienen las inversiones, los coches se venden y España es el primer constructor de coches de la Unión Europea y en buena parte es gracias a ese marco de concertación social que existe en ese concreto sector. Otro motivo, por así decirlo, de infelicidad sindical o que os puede introducir en su empresa una causa de frustración de expectativas y por tanto generar por la vía sindical, generar cierta infelicidad en sus plantillas, es la creación de expectativas por parte del sindicato, por parte de los representantes de los trabajadores a sus trabajadores de mejora de sus condiciones. Voy a citar un ejemplo muy concreto y quiero acotarlo solo a ese concreto ejemplo para que ustedes me entiendan. En el caso que yo sé que voy a pisar terreno sensible, pero lo quiero hacer de una manera prudente y acotada. En el caso de las camareras de piso, y me refiero solo a la pretensión de que tengan un sistema de anticipación de su edad de jubilación y de que se regule esta cuestión, es una aspiración en principio legítima, y aspiración sindical y de ese colectivo, que yo en principio no soy nadie ni para criticar ni para valorar. Parto de su legitimidad, de su planteamiento, pero lo que sí quiero hacerles ver es que ustedes en ese proceso no son invitados de piedra, en el sentido de que puede pasar dos cosas con esa aspiración o con esa legitimación, con esa petición sindical que con el que se ha convencido a ese colectivo de que tendrían derecho, merece la pena que se jubilen anticipadamente y las empresas y los poderes públicos deberían colaborar a ello. Con eso puede pasar dos cosas a través de vicisitudes de todo tipo, sindicales, institucionales, regulatorias, etcétera. Pueden pasar dos cosas: que se consiga, con lo cual no hay problema, habría felicidad para todo el mundo y sería fantástico, o que no se consiga por dificultades de todo tipo, entre ellas la propia sostenibilidad financiera del régimen de nuestro sistema de seguridad social, la tendencia legislativa de las últimas décadas a retrasar la edad de jubilación y no anticiparla, etcétera, etcétera. Si eso no se consiguiera, si esa aspiración sindical no tuviera éxito en el medio y largo plazo, al final a ustedes les va a tocar que trabajar y que asumir y que lidiar, por así decirlo, con una suerte de frustración por parte de este colectivo de trabajadoras que se sienten legitimadas y que se sienten acreedoras de ese derecho a jubilarse anticipadamente y que no se ha visto correctamente correspondido ni por la empresa ni por los poderes públicos. Por tanto,
La gestación de expectativas, si no se van a ver cumplidas, puede generar también un cierto motivo de infelicidad al que les recomiendo que ustedes estén atentos. Mi tesis sobre el tema que nos trae hoy aquí. No quiero que entiendan mi intervención como una crítica al intento de introducir la felicidad en la empresa. Antes al contrario. Y tenemos ejemplos de todo tipo. Desde el ejemplo histórico más drástico y más dramático, cual es el de la esclavitud. El de la esclavitud es el mayor ejemplo de infelicidad. Se denigra al trabajador hasta el punto de negarle casi la condición humana, y se ha comprobado científicamente, históricamente, empíricamente, que el trabajo esclavo, que en principio podría parecer, en términos económicos, en la medida que no hay salario, podría parecer ineficiente, no solo es una cuestión repugnante desde el punto de vista moral, sino que económica y desde el punto de vista de la eficiencia empresarial no tiene sentido y es ineficiente. Citaba Montesquieu, el ilustrado francés que hablaba de la división de poderes, pues también hablaba sobre el trabajo esclavo versus el trabajo asalariado. Y citaba el caso de unas minas de plata que estaban en la frontera, en el siglo XVIII estaban en la frontera entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. La misma veta, la misma montaña, por así decirlo, era explotada en el caso de turco, de la vertiente turca, por esclavos, y en el caso de la vertiente húngara era explotada y trabajada por trabajadores asalariados y, por tanto, que cobraban su salario. Y la realidad empírica demostraba que los trabajadores asalariados hacían mucho más eficiente la mina que el trabajador esclavo, a pesar de que el trabajador esclavo era mucho más barato. Por tanto, por supuesto que la motivación, por supuesto que el incentivo, por supuesto que la dignidad y la felicidad del trabajador, claro, es que sí que tiene su sentido, y tiene su sentido que ustedes estén hoy aquí discutiendo sobre este tema. Rafael, y después, vamos concluyendo, si no te importa, porque es que si no... 30 segundos. Y después, un ejemplo del día a día, ¿no? Decía Jorge Valdano, al que ustedes conocen bien en esta tierra, que un equipo de fútbol es un estado de ánimo, ¿eh? Y hasta qué punto, como ha dicho antes el viceconsejero, hasta qué punto un gran hotel de los que ustedes tienen ustedes aquí magníficos ejemplos no es un estado de ánimo, y hasta qué punto la calidad percibida por el cliente no solo depende de la calidad de las instalaciones, sino depende de la calidad del entusiasmo, de la maestría del profesional que la atiende. Por tanto, por supuesto que es importante. Y ya abuso finalmente del símil futbolístico, y esto es una cosa de anoche. Vengo de Sevilla, soy del Real Betis, y anoche Su Majestad el Real Betis tuvo a bien ganar en el Bernabéu a Goliat, al Real Madrid, ¿no? Y esta mañana me pasaban un vídeo de la arenga del entrenador a los futbolistas del Betis antes de salir al estadio. Y la arenga no les decía: hay que correr, hay que luchar, hay que pelear, coraje. No le decían nada de eso, hay que morir en el campo, nada de eso. Le decía: a disfrutarlo, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Lo mismo les digo yo hoy, a disfrutarlo.